Jiménez, historiador, profe de historia, que a mí la parte del tango que más me gustaría o me gusta es el baile. El baile me parece muy interesante. Sin duda. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Colmena y a la Diaria Radio. Mirá, los venía escuchando digo, y ahora bromeamos con Matías de cuánto hace que me entrevistaron. No, bueno, vamos a no decir, porque hace 26 años. Yo no sé, evidenciamos si no seguridad. Canal 12 o La Gente. O antes también. Antes ¿No te también. acordás tú? Ah, sí, Radio Nacional, sí, claro. Bueno, está. Ahí está, pero yo no quería decir que yo lo dijiste tú. Está bien. Sí. Venía escuchando a su vez también a Gustavo Viñales, ¿no? Que a quien conozco allá del barrio Malvin Nuevo, ¿no? También, sí, él era allá por la Plaza de los Olímpicos, igual que yo. Igual que vos. Sí, y Gustavo no tenía el verso ese que recitó de Benedetti, pero a su vez me gustó eso mucho, que el tango es nostalgia, es barrio, es boliche, ¿no? Pero para eso tuvo que haber un proceso, ¿no? O sea, evidentemente, del cual nosotros tenemos, o sea, cada uno de nosotros tenemos una forma de cómo llegó al tango, ¿no? Aquí alguien te está sugiriendo algo. Que ¿no? baile tango. Que bailes, ¿no? Tango. ¿Te ves o no? Sí, me veo, sí, me veo. Y por otro lado, que es complejo, o sea, es una de las manifestaciones del tango que al principio lo bailaban entre hombres, no bailaban mujeres, porque el tango era, y más la danza, con esa sensualidad que tiene, ¿no? Era algo no un santo, era algo que era de hombre, por eso lo bailaban entre hombres. Las mujeres se tenían que disfrazar de hombres para ir a las milongas, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, el otro día fui a Funfun, quiero recordar, y escuché al gran Nelson Pino, claro. y una pareja de baile que la rompe. Bueno, pero estamos hablando del lugar, del escenario mayor del tango, Yara Stolarski y Federico García son esa pareja. Ellos hacen el baile del tango escenario, que es con más figuras, ¿no? Sí, firulete. Ahí está. Y que es más argentino. Nosotros somos más de tango pista, ¿no? El de la milonga en sí, cuando uno va, por ejemplo, por 18 y Julio Herrera, el sábado está la milonga allí enfrente al subte. Sí, ¿no? Es verdad. Y esa es una expresión del tango, la de la danza, que es compleja. O sea, cualquier otro ritmo capaz que uno se mueve, y bueno, pero en el tango, evidentemente, por lo menos conmigo, varios, incluso profesores prestigiosos, fracasaron exitosamente en enseñarme pasos, ¿no? Claro. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Para poder ir al mojo, digamos, ¿no? Sí. Porque estamos presentándoles una de las propuestas nuevas de Montevideo Sonoro, que tiene que ver mucho con esta casa, porque es coordinado, liderado por Carlos Dopico. También hay otros participantes en el equipo, pero digamos que la figura que conocemos, y obviamente tiene su espacio aquí en la Diaria Radio, su programa, es Dopico. Montevideo Sonoro hace 2 años que está ofreciendo estas experiencias que vinculan la canción con la ciudad, con los barrios, y sumó muy recientemente esta ruta del tango que busca descubrir lugares, personajes, historias que marcaron el desarrollo del tango en Montevideo. Y te tiene a vos esta ruta como referente histórico de ese paseo. Yo había hecho ya una experiencia similar, pero sin la música, ¿no? En el Ministerio de Educación y Cultura, del cual me retiré hace 6 meses, ¿no? O sea, soy reciente jubilado de la actividad estatal. Sí, y un poco ahí ellos se conectaron conmigo, ¿no? En el caso de Carlos, Sebastián Casafúa, Daniel Machín, que son los otros integrantes del equipo. Sí. Y yo había hecho como usuario alguna de las rutas, ¿no? Que son territoriales, ¿no? No me voy a olvidar que infelizmente, por lo que está pasando, que estoy mirando por la ventana, tuvimos que suspenderla de hoy y se pasa para el jueves 27. Para el jueves que viene, pero a su vez el pronóstico da bien para el sábado que viene a las 11 en el Prado y a las 15 en Parque Rodó. Esas se mantienen mientras no haya... Este sábado 22 hay 2. Ahí está. Prado y me dijiste... Y Parque Rodó, allí precisamente... En el Castillito. De ahí arranca. Hice ese paseo, precioso paseo del Parque Rodó. Bueno, y un poco... Cuando yo empiezo el recorrido allí en Facal, al lado de Gardel,
la escultura de Alberto Morales Arabia, en donde hay bailarines a mediodía, y a su vez en donde está ese café servido y la silla al lado, como para que el turista o el habitante de nuestro país pueda sentarse, sacarse una foto. Bueno. ¿Y por qué? O sea, el tango. O sea, ¿cómo es que surge el tango? ¿Y cómo es hoy uno de nuestros patrimonios de la humanidad a partir de 2009? Tango Montevideo, Buenos Aires, candombe Montevideo. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Y yo estoy mirando, además, esta escenografía es espectacular, porque llega por los puertos, llega por las orillas. Es una música, de ahí es que se dice que es orillera, ¿no? La música, la danza, bueno, las letras del tango, ¿no? Y la llegada del tango al Río de la Plata, vamos a decirlo, ¿no? Porque estas cosas siempre, digo, como tenemos, no diría una pugna o algo similar con Argentina por todo el tema de Gardel, no voy a entrar en eso, y el recorrido tampoco entró en eso. Ahora escuchamos a Gardel con Si Supieras, ¿no? Que es la letra del tango de Mato Rodríguez. Bueno, en definitiva, esa llegada hace que un poco empieza a entrar en esos sectores más, yo diría, más desposeídos, pero a su vez los sectores pudientes lo veían como decíamos recién, como algo prohibido, ¿no? Todavía que ni que hablar, la mujer no podía estar accediendo, a no ser que fuera la mujer de un señor respetable, podía ir a una Tenía actividad que de tener tango, cierto estatus, cierta clase. Y ir con su hombre. Claro. O sea, en aquella época se podría hablar de esa manera. Y por supuesto que eso va a ir cambiando de la misma manera que va a ir cambiando la música. O sea, cuando empieza el tango era fundamentalmente guitarra, piano, y después se va a incorporar un elemento de origen alemán, que no tiene nada que ver con Río de la Plata, que es el bandoneón, que hoy es el sonido identificatorio. O sea, el sonido que identifica hoy el tango es el bandoneón. Bueno, ¿y de dónde viene? Sí, o sea, la palabra es afro, ¿no? Afro, yo la otra vez hablando con Óscar Montaño, que es un historiador estuvo Óscar, bueno, de Flores, que es muy estudioso de la cuestión afro, decía algo como que el tango, ya por 1805 se llamaba tango a los lugares de candombe, en Montevideo, y que después el elemento afro también va ingresando en esa mixtura que es, por ejemplo, la milonga pampeana, la habanera, ¿no? Pero, por ejemplo, los inmigrantes traen la polca, por ejemplo, la mazurca, o sea, como elementos también la canzoneta napolitana. Todos esos, o sea, es un híbrido de esa inmigración. De todo eso. Claro, exactamente. Claro. Y hay dos historiadores uruguayos que escribieron un capítulo muy lindo en el capítulo en Enciclopedia Uruguaya, por allá por los 60, que decían de padre desconocido. O sea, porque no hay alguien que diga, alguien que se puede decir, no, mira, el tango viene de tal lado, o fue quien sea el que un poco lo impuso o le dio la seña de identidad. Se la fue dando la gente, ¿no? Y la gente que a su vez se fue cada vez viniendo, los que van a seguir el tango, cada vez de los sectores privilegiados, van a irlo tomando con más simpatía. Y hay un elemento fundamental, fundamental. Es cuando el tango triunfa en París. Recuerden que en aquella época, ¿no? Puede decirse, nuestra capital económica era Londres, ¿no? Claro. Con los grandes intereses de bancos, empresas, pero la capital cultural era París. Claro. Y cuando Mato Rodríguez en 1924 va a los Juegos Olímpicos, que ya había presentado la comparsita 7 años antes aquí en la Giralda, donde hoy está el Palacio Salvo, cuando escuchan los sectores en París, escuchan este tango, y cuando ven bailar el tango a José Leandro Andrade, por ejemplo, ¿no? aquel negro elegante del cual se hablan esas historias, aventuras que habría tenido por allá por la Ciudad Luz, ahí es que los sectores privilegiados del Río de la Plata también lo adoptan. O sea, es un empujón importantísimo ese aval que se le da en Europa, ¿no? Y por supuesto que
el recorrido, ya hablando, claro. Voy a decir el recorrido es como la serie de Netflix cuando uno dice, no voy a dar muchos datos. No vale, pero capaz que un par de lugares imprescindibles, sin duda, de este recorrido, ¿cuáles serían como para poder enganchar también a la gente? Arranca en el Facal, como decíamos hoy, y hay algunos lugares, obviamente, donde está hoy el Palacio Salvo, que era la Giralda, ¿no? Hay historias con respecto a ese lugar, que era un bar y confitería, ¿no? Con esas pautas de época, ¿no? A la confitería se entraba por Plaza Independencia, pero al bar se entraba por Andes. ¿Por qué? Porque era entrar más sin que a uno lo vieran, claro, ¿no? a ese lugar, ¿no? Y después, además de eso, vamos a tener varias versiones de la comparsita, ¿no? Ni que hablar. Y lo otro, ¿no? Que yo diría un lugar también emblemático, es uno que tú nombraste recién, Carolina, que es el Funfún, claro, ¿no? Que tiene una historia muy interesante con respecto al origen del nombre, que no lo vamos a decir. No. Quien quiera, vaya, ahora siguen en venta las entradas por la postergación, ¿no? Pero tiene un origen y además es quien está ahora al frente, que es Gonzalo López, es cuarta generación de la familia. El Funfún empieza en 1895 y por supuesto por allí Gardel y pasaron otros pasaron también, por ejemplo, algunos como Piazzolla, ¿no? Y quiero hablar un poco de la grilla porque el relato es importante. Yo vengo de la historia, entonces el relato siempre, las visitas que he hecho recorridos han sido con fundamentalmente historias que voy contando. Claro. Pero acá hay que ir haciendo, vamos interactuando con el DJ, como quien dice. Claro, porque en realidad se trata de lugares y de historias, pero se trata también de canciones que de alguna manera conectan con esa historia y ese lugar. Exactamente, en este caso con el tema. O sea, cuando las son territoriales más que nada con el lugar, y acá con el lugar y con el tema del tango. Por ejemplo, la presencia femenina que decíamos hace un rato del tango, o sea, muchas de estas, de los que van a escuchar, son mujeres, ¿no? Yo había seleccionado algunos que no sé si por ejemplo, seleccioné 2 mujeres, me pidieron 3, 2 son mujeres. ¿Podemos escuchar? Uno ya lo escuchamos, que fue Gardel, ¿no? Bueno, escuchemos a la mujer, dale, hacemos un silencio y le damos entrada a la mujer que eligió Alejandro Jiménez para acompañar esta nota, a ver cómo suena. Que sabe decir, calle que miente al callar, quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir, calle si quiere escapar, que prepárate a morir, calle si escuchamos a Mónica Navarro, también suena. Comunicadora, ¿no? Sí. Mónica además llega de una forma muy curiosa al Uruguay, llega por una obra de teatro. Claro. Y cuando llega a hacer la lección de anatomía, le gustó tanto el Uruguay que se quedó. Esta letra, esta interpretación es de Alfredo Rubín, ¿no? Que es argentino, pero la interpreta muy bien del disco Calle de 2013. ¿Qué tango es el que escuchamos? Calle precisamente. Y por otro lado, por supuesto que decíamos una gran cantidad de mujeres. Hoy tenemos una gran cantidad de mujeres. Sí. Pero que se iniciaron en otro género, el caso de Mónica. Mónica proviene del rock, pero ¿cómo ver también que, por ejemplo, Gabriel Perufo, ¿no? Identificado por ser el vocalista de Buitres, y antes era de Los Estómagos, está incursionando en el tango también? O sea, ¿cómo, ese cruce, ¿no? Yo diría, de ritmos, ¿no? O sea, empezar en un ritmo y después que no tiene nada que ver y puede decirse un poco parar también. En el caso de Mónica continuó, no sé, Gabriel si seguirá, pero sí que está teniendo también gran éxito con este tango. ¿Algún mensaje quiero compartir contigo, Alejandro, antes de irnos? Sí. Marcos de Salinas, felicitaciones por el programa, excelente el tema tratado por Alejandro, el Montevideo de los arrabales y el bajo, y ahí están las raíces del tango, nos dice, ¿no? En los márgenes de la ciudad, un poco como tú lo que comentabas, ¿no? Viendo el puerto de Montevideo, el tango llega en barco, llega a las orillas y es ahí donde empieza a cimentarse, y también hay alguien que hace referencia, obviamente, a algo que
que a todos nos toca, al menos a quienes tenemos más de 50 años. Se trata de los sábados de nuestra infancia con el señor Silvio Soldán, ¿no? Y grandes valores del tango. Claro, este oyente dice que obviamente la llegada del tango en su vida fue el tener que ver obligado, porque claro, era lo que muchas veces ponían nuestra familia. Un corte, ¿no? Una quebrada y volvemos, mandaban la tanda. Pero acá hubo uno que se llamó Armenonville, que lo condujo un destacado cronista de Turf, que era Arturo Choteco, me acuerdo perfecto, mirá, por los 70. Pero sin lugar a dudas, Silvio Soldán fue un gran promotor del tango y generalizó y masificó también mucho de los artistas que después tuvieron como su propio abuelo, Sí, ¿no? que incluso algunos uruguayos también estuvieron. Y ni que hablar, vamos seguramente a pasar por Julio Sosa, que este año se cumplen 100 años de nacimiento. De Julio Sosa. Sí, otra muerte trágica en un accidente. Igual que Gustavo Nocetti en el 2002. También va a estar Nocetti. Bueno, en definitiva, y la dama del tango, Olda del Grossi, que tiene 94 años y que además una nota del País rescata que vuelve a los estudios a grabar un tango. ¿Aparecerá mencionada? Sí, aparece. Aparece la gran dama del tango. Cuando nos preguntan, bueno, pero falta, es casi imposible poner de todo. Entonces tenemos que, ¿por qué no quizás en alguna nueva edición vamos a irme echando otros que en esta no están? Bien, Alejandro, para cerrar, la ruta del tango entonces se va a realizar el jueves 27. 19:30 horas desde el Facal, allí en 18. Y sí, entradas en Red Ticket todavía quedan y bueno, los esperamos. Buenísimo. Para cerrar, tengo que leer algo de Tinta Fresca, que es un oyente de La Colmena, que nos manda siempre alguna prosa. El tango no es extraño. Gracias a Idea Vilariño supo escribir con cariño de amores y desengaños. Cumpliría 106 años. Al tango le dio amor, estudió su desamor. La música ciudadana, por su condición humana, vio en el tango un arte mayor. Exactamente. ¿Qué me decís? Muy bien, gracias, Tinta Fresca. Y terminamos el recorrido en el Solís, que cumple 170 años la semana que viene, ¿no? Y desde donde Gardel, en un bar que era el Tupinambá, que está donde está el edificio Ciudadela hoy, ahí miraba la puerta, una mesa en la cual sabía quién entraba y salía de nuestro máximo escenario cultural. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Gustazo. Cerramos La Colmena y nos vamos con qué tango entonces. ¿Qué nos queda? Viejo Barrio, Adiós mi barrio. Adiós mi barrio. Ese barrio prostibulario que estaba donde hoy es la Rambla Sur, para hacer la Rambla Sur se tiró abajo, cantado por Lágrima Ríos, o sea, la dama del candombe que se le llamaba la perla negra del tango. En algún momento se le llamó también. Muchas gracias, Alejandro.